Hola, ¿cómo están? Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Marianela y soy apasionada del movimiento consciente, de la expresión corporal. Me encanta viajar, me encanta estar en la naturaleza y también me gusta mucho explorar todo el mundo holístico, místico y todo el mundo esotérico y de las energías. La idea de este podcast es compartirte reflexiones, aprendizajes y también todas las herramientas que me ayudaron en mi propio proceso de sanación y de autoconocimiento. Mi intención es que a partir de mis experiencias puedas emprender tu propia búsqueda para conectarte con vos, para conectarte con tu sabiduría interna o que al menos puedas empezar a hacerte algunas preguntas. Y que recuerdes que no existe mejor guía que nuestra propia maestría interna, nuestro propio interior. Así que bienvenidas y bienvenidos a este viaje. ¿Alguna vez viviste una situación donde te sentías muy abrumada o sobrepasada por lo que estabas sintiendo y no sabías qué hacer con tantas emociones? ¿Por qué tendemos a identificarnos con lo que nos pasa o irnos al extremo de reprimir lo que estamos sintiendo? ¿Y cómo podemos relacionarnos sanamente con lo que estamos sintiendo y con todas nuestras emociones? Hoy reflexionamos sobre todo eso en este episodio. A lo largo de la vida aprendimos muchas cosas. En la escuela nos enseñaron sobre física, química, historia, matemática, pero nunca nos enseñaron qué hacer con nuestras emociones, con nuestra propia historia, con lo que nos duele. Y muchas veces creemos que las emociones son nuestras enemigas, pero es al contrario, porque siempre tienen algo para enseñarnos, siempre nos traen algún aprendizaje. La palabra emoción proviene del latín emotio, que significa movimiento o impulso. A la vez es un término que deriva del verbo latino emovere. Emovere se compone por el prefijo e, que quiere decir hacia afuera, y movere significa mover. Entonces, etimológicamente, emoción es un movimiento o un impulso hacia afuera. Esto indica que las emociones suelen provocar una reacción o un cambio en el estado interno de una persona y que esto se manifiesta externamente. Entonces, las emociones son impulso, es un movimiento, son energía. Y cuando reprimimos, toda esta energía va quedando atrapada en algún lugar, en el cuerpo, porque las emociones las sentimos desde el cuerpo, y nos vamos desconectando de nosotras mismas. No creo que haya emociones que sean negativas y emociones positivas. También nos enseñaron a verlo desde este lugar y eso hace que pensemos que como la tristeza, por ejemplo, la vemos como una emoción negativa, la reprimimos. Y en realidad lo único que existen son emociones, ¿no? Obviamente que hay algunas que son mucho más placenteras de sentir que otras, pero cuando aparecen esas emociones displacenteras, lo que queremos hacer es taparlas, callarlas, deshacernos de estas emociones, ¿no? Queremos que desaparezcan. Y ahí es cuando recurrimos por ahí a el alcohol, a la comida, a compras compulsivas, a redes sociales, hasta incluso a relaciones adictivas. Pero si empezamos a exiliar todo lo que nos resulta doloroso y solamente le hacemos lugar a lo que nos resulta cómodo, fácil de manejar, agradable, lo que va a terminar sucediendo es que vamos a vivir a medias y comienzan a aparecer vacíos internos, frustraciones y luego no sabemos ni siquiera por qué es. Desde chica me acostumbré mucho a reprimir mis emociones porque como en mi casa no se hablaba mucho de lo que se sentía y no había mucho lugar para expresar y hablar de las emociones, de los sentimientos, no comunicaba, no me expresaba, pero lo que hacía hasta en forma inconsciente, diría yo, era buscar espacios donde pudiera expresarme libremente. Por ejemplo, haciendo teatro, hice como 10 años de teatro, o lugares donde pudiera mover mi cuerpo. Es más, el teatro que hacía era bastante físico. Porque, como decía anteriormente,
las emociones las sentimos desde el cuerpo, ¿no? Entonces, al mover el cuerpo podemos liberar y expresar toda esa energía. Desde la mente podemos entender, racionalizar, y la emoción en realidad la sentimos en el cuerpo. Por eso cuando vamos reprimiendo las emociones, luego somatizamos, si no las liberamos y las expresamos, y aparecen tensiones, aparecen dolores, síntomas físicos. Entonces, cuando no las expresamos van quedando congeladas en nuestro cuerpo, ¿no? Y desde la mente podemos entender lo que nos pasa, pero si solo nos quedamos en la mente, podemos racionalizar, darle una comprensión lógica, entender por qué nos sentimos como nos sentimos, pero muchas veces nos seguimos sintiendo igual de mal, por más de que lo entendamos a un nivel racional. Por eso para mí volver al cuerpo es una forma de liberar y expresar lo que sea que estemos sintiendo. Y es una forma también de escucharnos. Pero hay momentos donde es tanto lo que está pasando que no podemos procesar en ese momento tantas emociones. Y todo eso también va quedando en el cuerpo. Por eso es muy importante luego generar ese espacio, ese tiempo para poder liberar y expresar todas esas emociones que por ahí fueron un montón en ese momento, ¿no? Les voy a dar un ejemplo, les voy a contar un hecho en mi vida en donde me sucedió esto de que había muchas cosas que estaban pasando al mismo tiempo y era tanto que no tenía tiempo ni para entender desde mi mente ni la capacidad para contenerme a mí misma. Cuando tenía 19 años, diagnosticaron a mi papá de cáncer de pulmón y el 18 de abril del 2015 mi papá falleció. Si bien era un diagnóstico terminal, nadie está listo para afrontar estos dolores del alma. Fue uno de los fines de semana más dolorosos de mi vida. El entierro fue un domingo, era un día de sol hermoso, de otoño, lleno de colores, pero mi alma estaba gris y vacía. Como si fuera poco, luego del entierro, ese mismo día, totalmente desconcertada y repleta de angustia, tuvimos que ir al hospital. Salimos corriendo para el hospital porque mi abuela materna estaba sufriendo un infarto. Yo sabía que quizás podía perder también a otra de las personas más importantes de mi vida, quien tanto me había cuidado cuando yo era chica. En ese momento mi cuerpo actuaba por inercia, no entendía nada. Mi mente trataba de comprender la realidad que me rodeaba, pero era imposible frenar y procesar. Era muchísima información para todo mi ser. La vida seguía golpeándome cuando ya estaba tirada en el piso. Y todavía había muchas más situaciones dolorosas que atravesar esa semana que en otro momento se las contaré. Y les cuento esto porque en mi caso negué mucho tiempo el dolor. Por eso también somatizaba, me enfermaba constantemente. Pero en otra etapa, cuando me di un tiempo para mí, cuando logré hacer una pausa y priorizarme, acepté el dolor como parte de la experiencia, como parte de estar viva. Me di el lugar de hacer una pausa para permitirme sentir en el cuerpo mis emociones, para poder integrarlas y expresarlas. Entendí que había emociones que me resultaban incómodas, pero que si seguía negando mis emociones, lo que sentía y el dolor, estaba negándome a mí, estaba negando mi esencia y también mis dones, porque todas estas experiencias de la vida tienen muchísimo para enseñarnos sobre nuestros dones, sobre nuestras virtudes. Y en este proceso aprendí a ver el dolor y las emociones como maestras que me enseñan, que me invitan a crecer.
y que si yo las negaba y las reprimía, me estaba sometiendo, y si las aceptaba podía transformarme. Como dice Jung, lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Muchos de los vacíos interiores y de la desconexión que sentimos internamente tiene que ver con no saber estar con nuestras emociones. Y ahí es cuando vamos a lo externo para llenar esto que sentimos vacío, para llenar estos espacios huecos. Pero el dolor resurge cuando hacemos las pausas. Aparece esta incomodidad porque no se va si lo negamos, crece. Caemos en la falsa idea de que podemos controlarlo y anestesiarlo, como decía, con sustancias, con redes sociales, compras, comida, relaciones, azúcar. Entonces, integrar y sentir las emociones que rechazamos porque son incómodas es el único camino para que podamos experimentar la plenitud, la alegría, la vitalidad, para que podamos también experimentar al máximo y sentir al máximo las emociones que son placenteras. La mente siempre va a estar ahí intentando racionalizar las emociones, buscando un porqué, un para qué, buscando explicaciones lógicas, justificaciones, también como mecanismo de defensa, para no sentir, para poder alejarnos. Es una forma también de reprimir lo que estamos sintiendo. La mente puede entender, pero con el cuerpo sentimos. Y muchas veces no necesitamos entender las emociones, simplemente necesitamos sentirlas, permitirnos ese espacio para sentirlas, para estar con lo que sea que nos esté sucediendo. Cuando no expresamos, se empiezan a generar un montón de bloqueos físicos, energéticos, y muchas de estas emociones que no nos permitimos sentir en su momento, como yo les contaba en esta situación que estaba abrumada por tantas cosas, en ese momento mi cuerpo, mi sistema nervioso estaba en modo alerta, en modo defensa, no había tiempo para sentir y no era seguro que yo sienta en ese momento. Pero sí fue muy importante que luego me dé el tiempo para poder liberar esas emociones. Y en ese momento, que no era consciente ni de lo que me estaba pasando, ni de lo que no podía entender nada, quizás mi cuerpo se fueron congelando algunas emociones, por decirlo de alguna forma, y luego salen mucho tiempo después, y es lo que sucede, por ejemplo, en la infancia, que vivimos hechos por ahí que son traumáticos y que en ese momento no liberamos la emoción y después de muchos años estamos llorando y ni siquiera sabemos por qué, y quizás tiene que ver solamente con liberar esa emoción que quedó congelada. Y ahí es donde no necesitamos entender todo lo que estamos sintiendo, porque quizás fueron emociones del pasado que quedaron congeladas y simplemente necesitan ser expresadas. Y cuando no las expresamos, se genera un estado de inercia, y es donde aparecen sensaciones también profundas de infelicidad o de estancamiento. Y todas estas emociones que no nos permitimos sentir, aceptar, integrar, van quedando en nuestro cuerpo. Y eso nos lleva a reaccionar en vez de responder, a somatizar, a sentir nuestro cuerpo con dolores, tensiones, a enfermarnos o a sentirnos todo el tiempo cansados o con fatiga. Y cuando estamos atravesando estas situaciones desbordantes, tendemos a identificarnos con lo que estamos sintiendo, a pensar que somos toda esa emoción, que somos toda angustia, tristeza, dolor, enojo. Sentimos que somos la emoción y que está invadiendo todo nuestro ser. También nos puede pasar que negamos la emoción por miedo a no poder manejarla, tratamos de controlarla y en ese control también gastamos muchísima energía para poder reprimirla. Por ejemplo, cuando en una situación que estamos atravesando, que es muy dolorosa, utilizamos frases como no es para tanto, hay cosas peores. Es decir, que negamos o le restamos importancia a lo que está sucediendo. Y también puede pasar que directamente nos disociemos de lo que estamos sintiendo.
No sentimos absolutamente nada. Estamos atravesando una situación dolorosa, una situación límite y no nos sentimos afectados en lo más mínimo por lo que está sucediendo. Cuando la lógica o lo esperable sería que nos estemos sintiendo muy mal, ¿no? Por ejemplo, nos están agrediendo y no nos enojamos, nos echan de un trabajo y no sentimos inseguridad, angustia, nada. Se muere un ser querido y no sentimos nada tampoco, ni dolor, nada absolutamente. Ahí es cuando nos disociamos directamente de nuestras emociones. Pero entonces, ¿cómo hacemos para relacionarnos sanamente, ¿no? con lo que sentimos, con lo que nos pasa? Bueno, en el caso de que te estés identificando o fusionando con lo que sentís, en esa situación te invito a pensar esto, que sos mucho más que lo que te está pasando. Que trates de diferenciarte de la experiencia, de que tomes perspectiva para que te puedas relacionar con lo que sea que esté sucediendo y así, como si pudieras entablar un vínculo con la situación o con la emoción que estés sintiendo. En cambio, si sentís que, no es que sentís que sos angustia, enojo y sos esa emoción, sino por el contrario, si estás negando la emoción, bueno, primero tenés que reconocer que hay una parte, un aspecto en vos que se está resistiendo a expresar o a mostrar la emoción y podés comenzar haciendo una pausa y haciéndole lugar a lo que sea que estás sintiendo. En el caso de que estés totalmente disociado, en ese caso lo primero es reconocer que no estás sintiendo lo que sería esperable sentir ante lo que está sucediendo, ante esta situación dolorosa o límite. Y en estos últimos dos casos, en donde estás negando la emoción, lo que estás sintiendo, o en el caso de la disociación, yo siempre recomiendo conectar con el cuerpo, hacer una pausa, ir al cuerpo, ir al interior, para poder hacerle lugar a las sensaciones corporales. Tomar conciencia de las sensaciones corporales nos ayuda a ver, a registrar estas emociones o experiencias que nos traen información sobre nuestras emociones, información emocional, sobre bloqueos internos. Entonces, que hagas esta pausa para que te conectes con vos, con tu cuerpo, con tus emociones, para que empieces a ser consciente todo esto. Si no nos permitimos sentir nuestras emociones, como les decía, van a aparecer dolores físicos, dolores psíquicos o espirituales. Entonces es tu responsabilidad hacer esta pausa para que escuches tu cuerpo, para que no te veas obligado después a prestarle atención al cuerpo cuando ya no estés susurrando o dándote alertas, sino cuando directamente esté gritándote, cuando directamente ya te enfermes o tengas situaciones más límites. Entonces, empezá hoy por hacer esta pausa para escuchar tu cuerpo. Porque en la medida en que puedas ir integrando cada una de tus partes, lo que es cómodo, lo que es incómodo, agradable, desagradable, vas a poder transitar la vida siendo más vos, desde tu esencia, con una versión más auténtica, más genuina, y recuperar así también tu energía vital, porque recordá que las emociones son energía. Y si te gustaría hacer esta pausa para escucharte, encontrar un espacio seguro donde puedas explorar tus emociones, liberar tensiones, equilibrar y armonizar tu energía, podés escribirme por Instagram para agendar una sesión holística conmigo. En esta sesión vamos a incluir a tu cuerpo y a tu sistema nervioso como los elementos claves dentro del proceso. Y te voy a invitar a que hagas esta pausa para que puedas ir a tu espacio interior, para que confíes en que el cuerpo sabe cómo reparar los dolores del alma. Así que si te gustaría escucharte desde este lugar,
Espero tu mensaje. Gracias por escuchar este episodio. Les mando un abrazo enorme a todos los que escucharon. Y si me querés buscar en redes sociales, estoy como Mari Bastiano en Instagram. Y si disfrutaste de este podcast, me ayudás un montón. Si le das a seguir, le pones 5 estrellas, lo compartís en Instagram etiquetándome, o también puedes compartirlo a quien sepas que le puede interesar o servir. Muchas gracias, les mando un beso y un abrazo enorme. Hasta el próximo episodio.